50. Eh, Hola, nosotros somos el grupo 3. Mi nombre es Carlos López. Mi nombre es Nicolás Mendieta. Mi nombre es Matías Alfonso. Mi nombre es Laura García. Y mi nombre es Juan David Macías. Pues digamos que la lectura me parece interesante por el hecho de que habla pues el tema sobre como todo el tema de estos artefactos escondidos se encontrar en esas cuevas y pues como la relación que tiene el caso de las personas con el tema como de la parte como ancestral, con el tema del espacio, porque siento que al final ellos quieren como de alguna forma explicar que nosotros los animales y como todo el entorno es como un mismo ser, no tanto como ser separados, entonces siento que es como una presencia interesante de verlo así, como que al final todos nosotros somos parte de lo mismo y no estamos como muy diferenciados. Siento que me parece llamativo como de toda la lectura que aborda esos temas. Yo siento que, sí, estoy de acuerdo contigo y siento que es como el salto en la clase, por lo que apenas habíamos iniciado como a hablar de ese salto en el pensamiento del hombre cuando empezó a desarrollarse. Y me parece interesante ver cómo es que inician, porque como lo dice en el texto, es como la raíz de donde vienen todas pues, las leyendas y cómo se ha generado la humanidad después. Entonces, digamos por un ejemplo, y es que, claro, para ellos, entonces la primera diosa pues que se ve ahí es una mujer, ¿no? Es como se empieza a dar cuenta de que con la evolución y con el incremento de ya la parte de religiones, eh, por ejemplo en el cristianismo, en la parte de Occidente, teóricamente la iglesia también es femenina, la iglesia es mujer. Entonces uno va viendo cómo es que esas raíces empiezan a conectarse con lo que vemos hoy en día. Okay, sí, yo quería recalcar un poco el tema de la mujer. Me parece un poco loco, o bueno, me parece un poco llamativo el hecho de que, como tú dices, por ejemplo, en el cristianismo la mujer, o sea, la iglesia representa como algo femenino. El hecho de que en las lecturas mencionaba que las cuevas puede que representaran también este tipo de como figura femenina, ¿se me va a entender? Entonces, el punto en el que esta convergencia de la ideología entre la mujer, la cueva, el útero, representa como el origen de toda la vida, es como algo llamativo porque a fin de cuentas hay un punto en el que no hay una diferenciación entre el humano y el animal, porque todos convergen a lo mismo, a que la mujer es la que es como la dadora de vida y dan como esta exageración que se ha visto a lo largo de las culturas, que se puede ver desde el principio, que son estas esculturas como de las diosas, esta exageración de los aspectos femeninos, entonces que las caderas anchas, que los senos grandes, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es bastante llamativo como a lo largo de todas las lecturas mantiene esta posición de que empezamos a crear esta diferenciación entre el ser humano y el animal, pero a fin de cuentas en ese punto todavía no existía por completo. Pues, o sea, sí me parece como interesante como que se dé ese análisis de la mujer como una especie de origen y tampoco había pensado como que la cueva como ese lugar que no solo dio el origen como al dibujo, al arte, a la arquitectura, sino que pudo ser como una especie del origen del mundo y que la mujer es como el centro de eso. Bueno, sí, o sea, yo iba a hablar también un poco de lo mismo, me gusta también porque nos saca de lo que siempre nos han enseñado o mostrado. Entonces ahora la mujer es una diosa y me pareció muy interesante. También se me hizo muy interesante cómo estos hallazgos paleolíticos pueden trascender de tal forma, cómo pueden significar y pueden ser como tan significativos para la historia humana y darle explicación a muchas cosas que no tenemos, que es algo que a través de la historia pues siempre ha pasado, ¿no? Con estos hallazgos y que trascienda de esta forma, dándonos una nueva historia a la que no estamos acostumbrados, me parece que lo hace muy, muy interesante. Sí, pues digamos que me parece interesante lo que tú dices, pues también comenzar el tema de la mujer, el tema de la fertilidad, como el origen de como de todo lo que eso surgió. Y pues siento que al final es como uno de los temas que pues uno no aborda mucho más porque es la historia pues que no estaba escrita, donde solo gran parte de las cosas son como más deductivas y pues siento que eso es como interesante de leer, o como al final la prehistoria, es el tema de cómo había una forma de cierta como de comunicación y pues digamos que poner con estas formas siento que, o era encontrar esas cuevas, siento que es una forma como más interesante de ver cómo, digamos, que la creatividad humana o la misma forma de expresión siempre ha existido ahí, independientemente de que no exista un cierto medio o que de alguna forma se pueda preservar.
Digamos que a mí me gustaría como incluir un poco algo, es una idea que se me venía a la mente y es el hecho de que de pronto como un primer medidor del tiempo haya sido también la misma mujer, porque a fin de cuentas el hecho de que hayan empezado a leer las fases lunares y hayan empezado a guardar todas esas fases lunares en base a pues el ciclo menstrual de las mujeres es muy interesante porque da a entender que esta gente aparte de tener, o sea, crearon una referencia en base a lo que ellos ya entendían o no entendían pero tenían algo fijo que podían medir de alguna manera, entonces empezaron a crear referencias en base a eso. Me parece que sería, es bacano para pensar. A mí, aparte de eso, con el tema ya del ciclo lunar, me parece como, pues a mi interpretación, veo que es como el salto ya de ver como un continuo, un eterno presente, a empezar a notar como las transformaciones cada vez que se repite el ciclo noche y día, claro, como con las fases lunares, los meses van como evolucionando, ¿no? Entonces, claro, cuando llega la luna, no recuerdo cuál era cuál, pero cuando llega una fase en específico, la gente danzaba porque era como la llegada de la fertilidad y cuando llegaba la otra, era como una especie de luto porque la diosa se iba. Okay, Entonces me parece como interesante, me parece que una vez se subestima mucho de las civilizaciones y suena como muy, es muy complejo, realmente es un sistema de pensamiento muy complejo para uno llegar a ese punto. sí, claro, lo que o sea, lo que me parece muy interesante lo que acaba de decir Nicolás, porque es el hecho de pensar en que empezaron a dejar de pensar en que el presente es hoy y solo ocurre esto ya, a empezar a entender que existen cosas que son cíclicas, cosas que se repiten día a día y darse cuenta de eso es un nivel de sofisticación impresionante para la cantidad de años en lo que ocurrió eso. O sea, eso fue hace muchísimo tiempo y ellos ya empezaron a entender que, por ejemplo, la luna tenía sus fases y se repetían en el tiempo. A mí lo último, lo que me gustaría decir ya como para cerrar es como pensar en que de pronto donde empezamos a ver estas figuras como de las diosas, la distancia fue más o menos 150 kilómetros, 160, y siento que es una distancia que fácilmente podría recorrer una civilización, aunque sea pequeña, o un grupo de personas en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces de pronto sería el mismo grupo, la misma persona la que inició esta ideología de una diosa y pues con todo lo que hay en el texto. Entonces, si alguien quiere decir algo sobre eso. No sé, la verdad sí me parece como muy llamativo eso de que los nombres son por la diosa de la luna. O sea, como que digamos que tuviera una conexión más como ancestral, como el tema de ver el espacio, y siento que al final es un tema de pura observación, que al final como literalmente observar, por ejemplo, quedarse sentado en la noche y, por ejemplo, revisar eso. Siento que es como al final a lo que siento que, claro, como ustedes mencionaban antes, el tema de los ciclos. Siento que al final es como que sienten que todo está conectado y que ciertas acciones se repiten ciertas veces, entonces siento que es como tener un entendimiento muy claro del mundo y saber que al final ellos son parte de ese mundo, que no son aislados, porque siento que el pensamiento que después plantea el libro con el tema de las separaciones, que nosotros queremos como ya de por sí aislarnos y decir que nosotros no somos parte de ese mundo, o que los humanos son diferentes, por ejemplo, al espacio o a los animales, entonces me parece que ya desde una concepción muy temprana ya había una conciencia que cada vez se quiere ir separándose en eso. Ya lo último que quiero decir es que es como lo que decía en la clase, que es dejar de ser mundo y empezar a verlo, ¿no? Como dejar de ser y salirse para poder verlo. Entonces, sí, es lo último que quería decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.